hablemos de las propiedades intensivas de la materia. Aquellas propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de sustancia presente. Por ejemplo, tenemos como ejemplo las siguientes. Podemos citar la densidad, el calor específico, punto de ebullición, punto de congelación, punto de fusión, es decir, la temperatura diferente de ebullición, de fusión, de congelación de las sustancias, entre otras, ¿ok? Bien, vamos a hablar del caso de la densidad como propiedad extensiva de la materia. ¿Qué es la densidad? La densidad es una propiedad intensiva que relaciona dos propiedades extensivas. Relaciona la masa entre el volumen o el espacio tridimensional que ocupa dicho cuerpo. Es una relación de masa por volumen. ¿Ok? Mientras el valor de la masa se va haciendo más y más pequeño, el valor de la densidad va a, o sea, tiene una relación de directa proporcionalidad con la masa, es decir, cuando la masa se hace mayor, el valor de la densidad se hace mayor. Cuando el volumen se hace mucho más pequeño, también aumenta porque son inversamente proporcionales. Pero si se hace mayor el volumen, entonces la densidad disminuye. En el caso del agua, el valor de la densidad del agua en las unidades de densidad que usamos en el laboratorio es 1 gramo sobre mililitro. Veamos los diferentes valores de las densidades atendiendo a sus unidades de medida. Tenemos, en el caso de el Sistema Internacional de Unidades, en el laboratorio y en el sistema inglés. Fíjense, nosotros tenemos unidad de masa oficial en el Sistema Internacional de Unidades, tenemos el kilogramo. Y de volumen tenemos metro cúbico. Por lo tanto, estas son las unidades oficiales para expresar la masa en el Sistema Internacional de Unidades. En el laboratorio, como usamos el gramo como unidad derivada del kilogramo, tendremos unidad de gramo sobre mililitro o centímetro cúbico o cc. Y en el sistema inglés tendremos unidades de libra, que es la unidad oficial para expresar la masa, y unidades de galones para el volumen. Esas son las diferentes unidades de densidad en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, en el caso de los gases, para gases utilizamos el gramo sobre litro. ¿Por qué usamos litro? Porque en el volumen de 1 mililitro de gas cabe muy poca cantidad de materia. Por lo tanto, utilizamos una unidad de medida mayor en el caso del volumen para los gases. Bien, decíamos que el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre mililitro. Y eso va a ser totalmente constante independientemente de la cantidad de masa y de volumen que ocupe esa masa, porque es una relación. Es decir, para una masa de 500 gramos de agua, el volumen correspondiente en mililitros también será 500. Entonces, relacionar 500 sobre 500 me dará igual a la unidad. Asimismo sucederá si usted tiene 2.000, 3.000 o 4.000 gramos de masa,
obviamente tendrá la misma cantidad o proporción en mililitros. Para una masa de 2000 gramos, el volumen será 2000 mililitros, por lo tanto 2000 entre 2000 me dará 1 gramo. Bien, eso es en cuanto a la densidad. Vamos a hablar ahora de el volumen. No, ya hablamos de volumen, vamos a hablar de la diferencia que existe entre calor específico, voy a ponerlo así, calor específico, que abreviamos como SUE, y temperatura, como T. Miren, calor específico y temperatura. Muchas veces podemos confundir el significado de cada cosa, pero cada uno tiene un significado o una connotación diferente. El calor específico se simboliza por la letra Q en mayúscula. Y el calor es una forma de energía. Vamos a definirlo de esa manera. El calor es una forma de energía. Y como forma de energía, con el calor yo puedo generar un trabajo, porque cualquier forma de energía la puedo convertir en otra forma de energía o la puedo convertir en trabajo. La temperatura no es más que el grado de calor que posee un cuerpo. Es decir, la temperatura es una referencia de si el cuerpo está frío, o sea, si tiene ausencia de calor, o si tiene bastante calor. Pero fíjense que cuando expresamos la temperatura utilizamos unidades diferentes a las unidades de energía. Y el calor específico no es más que la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado de temperatura la masa de un cuerpo. Vamos a ver los diferentes tipos de unidades que nosotros tenemos para cada expresión. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Sistema Internacional de Unidades, Laboratorio y Sistema Inglés. Ahí. Bien. Miren, yo voy a colocar como ecuación una formulita de cómo se calcula el calor de un cuerpo. La expresión para calcular el calor. El calor, que se denota con Q, es igual a la masa del cuerpo multiplicado por su calor específico, multiplicado por el delta T o cambio de temperatura. Esto, que puedo llamar ecuación 1, es igual a la expresión 2, calor es igual a la masa por calor específico por el gradiente o cambio de temperatura de condición final a inicial. Si yo despejo de 1 o de 2 el calor específico, voy a tener lo siguiente. El calor específico va a ser igual. Fíjense, cuando yo despejo una variable, lo que hago es dejarla sola, quitarle todo lo que la acompaña. Si de 1 yo quiero despejar calor específico, yo tengo que pasar con la operación inversa todo lo que está acompañando a calor específico. Como de este lado estaba Q, que no afectaba a nadie, yo voy a pasar dividiendo la masa y el delta de temperatura. A esto voy a llamar expresión 3. Entonces,
Vamos a colocar las expresiones, las unidades de cada uno de ellos. Dijimos que el calor era una forma de energía que podía yo convertir en trabajo o en otra forma de energía. Por ejemplo, la fuente de energía más importante que tenemos en el planeta es el sol. La energía del sol podemos utilizarla para muchísimas cosas, para nuestras funciones metabólicas, para absorber vitaminas, etcétera. Yo puedo utilizar la energía proveniente del sol para convertir esa forma de energía llamada calor en energía eléctrica a través de unos equipos llamados paneles eléctricos. Se absorbe la energía en forma de calor y eso mediante un generador lo convierte en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica yo le puedo dar todos los usos que ustedes ya conocen en su hogar o en la industria también. Entonces, las unidades de calor que se utilizan en el sistema internacional de unidades es el Joule. Se llama Joule o Julio. A veces le encontramos con el nombre de Julio. Pero es el Joule. En el laboratorio de química usamos la caloría o kilocaloría. Y en el sistema inglés utilizamos la unidad de BTU. BTU significa unidad térmica británica. ¿Ok? Porque viene de los países ingleses. La unidad de caloría o kilocaloría, nosotros estamos muy familiarizados con ella porque la vemos en los alimentos que consumimos. Por ejemplo, en las etiquetas de valor nutricional de los alimentos te dice la cantidad de energía que te va a producir ese alimento al tú comerlo, es decir, al tú digerirlo. Por ejemplo, una galletita de soda tiene 150 calorías. Pero un pedazo de bizcocho o pastel puede tener hasta 900 calorías, 1000 calorías. La cantidad de calorías que necesita una persona para hacer todas sus funciones vitales, si no es una persona que se ejercita, son un promedio de 2500 a 3000 calorías. Entonces, si tú te comes 3 pedazos de bizcocho, por ejemplo, en un solo día, ya tú te has alimentado con todas las calorías que tu cuerpo necesita. ¿Qué sucede cuando nosotros aportamos calorías extras a las que necesitamos, que nuestro cuerpo la almacena en forma de grasa? Ahora bien, la unidad térmica británica la hemos visto empleada mucho en la capacidad de los equipos de acondicionamiento de aire. Un aire de 9000 BTU, de 12000 BTU, de 18000 BTU, etc. Eso se refiere a la capacidad de calor que puede extraer de ese lugar ese equipo u unidad. Entonces, vamos a hablar de temperatura, que es el grado de calor o nivel de calor que posee un cuerpo. Tenemos la expresión de Kelvin para el Sistema Internacional de Unidades. En el laboratorio de química usamos Celsius y en el sistema inglés usamos grados Fahrenheit. Entonces vamos a deducir cuáles son las unidades del calor específico, sabiendo que nosotros tenemos unidades de energía sobre unidad de masa por temperatura. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad oficial es el Joule, por lo tanto, la unidad será Joule sobre kilogramo por Kelvin. En el laboratorio sería caloría arriba sobre gramo, grados Celsius. Y en el sistema inglés sería BTU sobre unidad de libra para masa, grados Fahrenheit. Vamos a detallar un poquito lo que pasa con las escalas de temperatura. Esto ustedes lo tienen en el manual, pero lo voy a explicar para que se entienda mejor. Ok, yo tengo aquí unidad de Kelvin, o sea, escala de Kelvin. Aquí tengo escala en grados Fahrenheit y aquí tengo escala de Celsius. ¿Por qué le coloco el cerito? Porque estas temperaturas, tanto la de Celsius como la de Fahrenheit, se conocen con el nombre de escalas relativas. Son relativas porque están referenciadas a los puntos de congelación y de ebullición del agua. El agua
se congela a 0 grados Celsius, pero hierve o ebulle a 100 grados Celsius. Lo que es 0 Celsius es 32 Fahrenheit en la escala de Fahrenheit, y lo que es 100 Celsius es 212 en la escala de Fahrenheit. De igual manera, lo que es 273.15, que es 0 en la escala de Celsius y 32 en la de Fahrenheit, es 373.15 Kelvin, que es equivalente a 100 Celsius y a 212 Fahrenheit. La escala de Kelvin no es relativa porque es una escala absoluta, no utiliza como referencia ni las temperaturas de congelación ni de ebullición de ninguna sustancia. Entonces, si yo tengo una temperatura expresada en cualquiera de esas escalas, yo puedo ser capaz de convertirla en la escala homóloga o correspondiente utilizando una expresión. Fíjense, yo vamos a contar cuántas unidades yo tengo de 0 a 100 en la escala de Celsius. Si yo cuento las unidades que tengo aquí, yo voy a tener 100 unidades. ¿Y cuántas unidades tengo cuando empiezo en 32 en la escala de Fahrenheit y termino en 212? Tengo 180 unidades. 212 menos 32 son 180. Entonces, veamos. Cuando yo divido las unidades que tengo en la escala de Fahrenheit sobre la de Celsius, digo 180 sobre 100, esa constante me da de valor 1.8. Entonces, yo obtendré lo siguiente. Cuando yo tengo una temperatura dada en la escala de Celsius que yo desee convertir a Fahrenheit, yo debo de multiplicar mis grados Celsius por 1.8 y sumarle 32. De aquí sale esa expresión que ustedes tienen en su manual para calcular la temperatura. Temperatura en Fahrenheit. Yo la voy a obtener cuando yo pongo mi temperatura en Celsius multiplicada por 1.8 y le sumo 32, que es donde comienza la escala de Fahrenheit. Veamos si realmente esto aplica. A esto yo le voy a llamar expresión A. Fíjense, si yo sustituyo 0 aquí en esta fórmula, lo que es 0 en la escala de Celsius, 0 multiplicado por cualquier número me da 0 también. Si 0 yo le sumo 32, me va a dar 32. Entonces lo que es 0 en la escala de Celsius son 32 en la escala de Fahrenheit. Ahora bien, sustituyamos 100 de la escala de Celsius para ver si es cierto que es igual a 212 Fahrenheit. 100 multiplicado por 1.8 me da 180. Si a 180 yo le sumo 32, me va a dar 212. Así puedo hacerlo con cualquier valor de temperatura que yo tenga en esta escala. Vamos ahora a tomar la temperatura. De la expresión A, yo puedo despejar ahora a temperatura en Fahrenheit. Vamos a despejar la temperatura en Celsius, perdón. Temperatura en Celsius, obviamente, va a quedar con la expresión totalmente distinta. Temperatura en Celsius va a ser igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. A eso yo voy a llamar expresión o ecuación B. Vamos a ver si es verdad que eso se cumple. Yo tengo temperatura en Fahrenheit aquí, tengo 32. Si yo sustituyo el 32 de Fahrenheit aquí
yo voy a tener 32 menos 32 es 0. 0 entre cualquier cantidad me da 0, o sea que la equivalencia de 32 Fahrenheit es 0 en la escala de Celsius. De igual manera, sustituyendo 212 en esta expresión, tengo 212 menos 32 es igual a 180. Si el 180 lo divido entre 1.8, obtengo 100. Entonces, fíjense, lo que es 0 en la escala de Celsius es porque es 273 en la escala de Kelvin. Vamos a ponerlo aquí. Temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en Celsius más 273.15. Si yo despejo de aquí, la temperatura en Celsius va a ser igual a Kelvin menos 273.15. Veamos. Sustituyendo 0 Celsius en esta expresión, 0 más 273.15 me da la equivalencia a la escala de Kelvin. Haciendo lo contrario, 273.15, le resto 273.15 para convertir a Celsius, me da 0 grados Celsius. Entonces con esa expresión yo puedo convertir una temperatura de una escala a otra sin ningún tipo de inconveniente. Tengo una expresión que me relaciona Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit, de Kelvin a Celsius o de Celsius a Kelvin. Lo que no tengo es algo que me convierta de Fahrenheit a Kelvin directamente. Si tengo una temperatura en Fahrenheit y deseo convertirla a Kelvin, primero debo de pasarla a Celsius para de Celsius convertirla a Kelvin.